Ya, vamos a continuar. Vamos a grabar la sesión para quienes vayan entrando más tarde. A medida que van pasando, se las vamos a compartir después. Sean todas y todos muy bienvenidos. Esta es nuestra segunda sesión de profundización en distintas temáticas del guión. Estamos muy contentos y agradecidos por la participación. Hubo un cambio en el horario, pero espero que comprendan lo dinámico que es la vida muchas veces. El día, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, del cual estamos muy agradecidos también. La incubadora ha estado funcionando, y ahora nos tiene muy contentos, tanto el nivel de desarrollo de proyectos como el de reescritura. Ya ha habido avances sustantivos que nos hacen ver que estamos bien enfocados y haciendo bien las cosas. Entonces, para partir y para presentar a nuestro expositor, ahí me gustaría leerle una pequeña cita, muy breve, sobre lo que vamos a hablar este día. Fundamental aparece en el libro del el personaje de Robert McKee, dice lo siguiente: los personajes no son seres humanos. Un personaje no es un ser humano de la misma manera que la Venus de Milo, la madre de Whistler o Sweet Georgia Brown no son mujeres. Un personaje es una obra de arte, una metáfora emocional, significativa y memorable de la humanidad, nacida en el útero imaginativo de una autora, protegida en los brazos de la narración, destinada a vivir para siempre. Como podrán inferir, el día de hoy vamos a hablar de construcción de personajes, tema fundamental en la gran mayoría de las obras de ficción, y por lo mismo estamos con un especialista, un querido guionista, un reconocido guionista, creador de personajes memorables en series de ficción, en cine, y además es ya muchos años enseñando guión, es un académico connotado. Pueden después ir a visitar el laboratorio de guión.com, hay un canal de YouTube, hay muchas entrevistas que realiza, por lo tanto, espero que quienes no lo conocían, este sea un momento donde empiecen a expandir la, la red de personas que amamos el guión y estamos apasionados por crear buenas historias. Les dejo a Patricio Vega. Patricio, una pregunta ¿Qué primero. tal? Claro que sí. Las preguntas las van a escribir en el chat, te interrumpimos a medida que vas hablando, esperas que al final damos unos minutos. No, la verdad es que si tienen preguntas respecto a lo que voy comentando, me parece que podemos desmutearnos, digamos, solicitar hablar y hacer la pregunta y está todo bien. Si veo que es una pregunta que se va a responder más adelante, la dejamos para más adelante. Así Ya, que, y al final, si se guardaron preguntas o si se les ocurren, hacemos una última repasada de esas inquietudes, si les parece, ¿sí? Pero siéntanse libres de decir, perdón, quiero acotar esto o quiero preguntar esto, no hay ningún problema, para nada. ya, excelente. Muchas gracias. Entonces, están todas las opciones. Levantan la mano, esperamos una pausita que se realice para poder hacer la pregunta, o la escriben en el chat y se la leo yo a Patricio. Claro, claro, perfecto. Vamos. Bueno, gracias por estar acá. No veo todas las caras, veo cuadrados con nombres, pero espero que estén ahí escuchando. Gracias por la convocatoria, gracias por este espacio. Perdón por el cambio de horario, creo que tiene que ver más conmigo que con la organización. Eh, Hubo un pequeño despasaje, pero espero que podamos aprovechar igual este momento. Bueno, sí, como decía Diego, voy a hablar o voy a focalizar en un aspecto de la construcción del guión que me parece fundamental desde ya, que no se piensa solo, o sea, es un poco artificial pensar solo el personaje, pero, digamos, a los fines didácticos vamos a extraerlo lo máximo posible de la construcción general del guión, sabiendo que en realidad forma parte de un todo en donde tienen que empezar a coincidir las partes, ¿no? Un personaje es necesario en cierta trama, en cierto mundo, cierto universo, con cierto tono, ¿no? Y en otras es necesario otro tipo de personajes, ¿no? Sabemos, una película de los Coen tiene un tipo de personajes y de tono, una película de aventuras, una película de Spielberg tendrá otro, ¿no? Entonces es necesario entender que forma parte de algo más grande y que se va armando un poco todo a la vez, ¿no? Pero desde ya una película tiene
eh, tiene varios componentes centrales, ¿no? Les voy a compartir una pequeña presentación que es un punteo para que podamos, o ustedes puedan ir viendo lo que voy diciendo y que quede más fijo, o si quieren, después queda grabado esto. Bien, entonces, los componentes básicos o los componentes como algunos de los componentes básicos de la escritura de un guión. No son los únicos, pero trama, estructura, tema y personaje me parecen como 4 pilares fundamentales a la hora de pensar una historia audiovisual. La trama, le vamos a decir que es el encadenamiento de acontecimientos diversos que se van acomodando uno detrás de otro con una cierta continuidad narrativa, con una cierta lógica causal y con la necesidad de ir narrando las actividades, las acciones que ejecutan los personajes, ¿no? La trama es el encadenado, entonces. Ese es un poco el argumento, lo que básicamente llamamos argumento. ¿Qué pasa? Ese argumento necesita de una estructura. O sea, los acontecimientos están armados de manera tal que se genere una progresión dramática, que es fundamental en cualquier narración audiovisual. Es decir, tiene que ir, digámosle en criollo, de menor a mayor. Tengo que ir del problema, del conflicto más soluble a el conflicto más difícil de resolver, en donde mis personajes van a tener que sacar alguna cualidad, alguna acción que quizás hasta ese momento no tenían y tendrán que resolver aquello que tienen que resolver. Entonces, la estructura en realidad es una especie de signos de puntuación como en la literatura. Hay párrafos, hay oraciones, hay capítulos. Entonces, digamos, lo que uno tiene que hacer como guionista es organizar esa narrativa, digamos, ¿no? De manera comprensible, de manera digerible. Tiene mucho que ver con la música, ¿no? Uno escucha una canción y claramente reconoce una estrofa, una introducción, un estribillo, un solo. Bueno, eso es una estructura que en realidad se repite. Normalmente uno tiene una canción que empieza con una introducción instrumental, digamos, una cantidad de compases, luego empieza una primera estrofa, luego probablemente repita nuevamente esa estrofa con otra letra, luego pasa a otra forma musical que es el estribillo, y así. Digo, creo que todos reconocemos esa forma musical. Hay algo en la narrativa audiovisual que también tiene esta cadencia musical. Hay alguna forma más preponderante que otra en la narrativa. Supongo que ustedes sabrán que básicamente se estructura en 3 actos, si bien no es la única manera de estructurar, pero es quizás la más común, la más reconocible, la más mainstream. Entonces, así como hay 3 actos, hay otras maneras de estructurar, pero siempre la estructura tiene que ver con encontrar esos pequeños fragmentos que hacen, mediante signos de puntuación, a la progresión dramática que necesita la historia. Entonces, la estructura es fundamental. A veces se nota más, a veces se nota menos. Hay películas que son más de trama y películas que son un poco más de personaje, si queremos, para hacer 2 divisiones extremas y un poco falsas. Pero reconocemos algunas películas que están como sostenidas mucho más por el engranaje de acontecimientos y películas que están sostenidas mucho más por el devenir y el conflicto interno de mi personaje central. Unas, digamos, van a adolecer quizás de un personaje más profundo porque, digamos, se propusieron más bien contar acontecimientos, y la otra quizá va a adolecer de cierta acción dramática porque se concentró tal vez en la psicología o en la emocionalidad del personaje. Hay para todos los gustos, hay películas que funcionan de una y otra manera, y hay películas que balancean ambas cosas, y tenemos películas con muy buenos personajes y una buena construcción, y además una trama entretenida, ¿no? Desde ya todo esto es subjetivo,
cada uno dirá qué es lo que entretiene y qué es lo que no entretiene. Luego tenemos el tema, que es interesante de tratar de puntualizar. Todo relato implica una elección consciente de parte del autor, de elementos dramáticos que dejan en evidencia la visión que tiene. Proponen una reflexión, una mirada particular sobre el mundo que se está abordando. Es decir, acá yo quisiera hacer una separación entre tema y tópico, digamos, ¿no? Porque uno cuando dice los temas son pocos, el amor, la muerte, la competencia, ok, para mí, o para entendernos, son más bien tópicos esos. Es decir, sobre el amor hay una manera, hay una mirada, hay un recorte que hace cada autor que tiene que ver con el amor. Es decir, una comedia romántica habla sobre el amor y un drama romántico también habla sobre el amor, pero no dice lo mismo. O sea, el tema en una tendrá que ver, en el caso del drama, con la imposibilidad de sostener el amor para toda la vida, porque hay condicionamientos sociales o personales que no permiten que eso suceda. Entonces el amor dentro de un drama romántico es algo potente, intenso, pero efímero y destinado al fracaso, mientras que en una comedia romántica lo que sostiene quizás las películas de ese género es que el amor complementario existe, que si uno logra comprender y dejar entrar a alguien que parece totalmente distinto a mí, en realidad descubro que es mi complemento y no mi opuesto, y entonces a partir de ahí se sostiene felizmente ese amor. O sea, las dos hablan como tópicos sobre el amor, pero las dos, en caso de géneros, dicen cosas distintas sobre el amor. Entonces, el tema siempre tiene que ver con el recorte que hace el autor sobre un tópico o varios tópicos, ¿no? Porque el tema puede abrirse a un montón de otras cosas. No es que una película habla sobre un solo tópico o sobre un solo tema, ¿no? Probablemente tenga algo central, probablemente tenga algo, digamos, que es lo que más se nota, lo que más sobresale, de lo que más se está hablando, pero también, muy probablemente, tenga otras resonancias que a veces incluso hasta se escapan del propio autor, ¿no? Pero bueno, quería hacer sí esa diferencia de tópico y tema porque me parece atractivo delimitar esas cosas, ¿no? Por lo menos cuando estamos pensando en una historia. Y por último, sí, digamos, de estos 4 pilares fundamentales del armado de una historia, tenemos al personaje. Una historia necesita de un sujeto de acción. El personaje, que puede ser un personaje protagonista o varios, digamos, ¿no? Pero sobre todo nos vamos a focalizar en el protagonista, que es quien lleva adelante la acción en su mayoría. Necesitamos que alguien entonces atraviese las situaciones, que encarne las necesidades narrativas y que exprese en ese recorrido el tema del film. O sea, el personaje es el sujeto, es un poco la locomotora que va a ir atravesando la estructura, la trama y los temas para expresarlos de la mejor manera. Entonces es fundamental entender de dónde parte, a dónde llega mi personaje central, o todos mis personajes, ¿no? Pero sobre todo el protagonista. Entonces, en ese sentido, la identificación con el protagonista es la base para atravesar junto con él un camino de transformación. Identificación no significa estar de acuerdo moralmente con lo que hace el personaje. No significa tampoco admirar a ese personaje por sus cualidades. Básicamente, identificación significa comprender las motivaciones, saber, entender por qué hace y compartir esas motivaciones, más allá de que no comparta el accionar de esas motivaciones. O sea, yo me identifico con alguien, con un personaje, mejor dicho, cuando comprendo y le presto por un momento la confianza suficiente para decir, entiendo por qué lo está haciendo, ok, a ver a dónde lo lleva esto, porque yo puedo ver una película de mafia donde un tipo mata a 3 personas y si comprendo que lo está haciendo para salvaguardar la seguridad de su familia o de sus hijos, le presto esa motivación. Yo entiendo que alguien quiera salvaguardar a sus hijos. Bueno, yo no haría esto, yo no mataría, pero entiendo que este personaje, frente a esta motivación, tiene esta conducta. A ver a dónde me lleva, o sea, a ver ahora cómo sigo, ¿no? Entonces, no quiere decir prestarle mi moral,
no quiere decir coincidir moralmente, sino quiere decir comprender profundamente la motivación que tiene este personaje para actuar. Tenemos hoy ya miles de películas en donde los personajes hacen cosas ilegales, ¿no? Recuerdo siempre el ejemplo de una película canónica que es Psicosis de Hitchcock, desde ya que supongo que habrán visto la película o conocerán la película, y también muchos de ustedes habrán leído el diálogo que tienen François Truffaut y Hitchcock en el libro. François Truffaut, un director francés y crítico de la década del 50 y 60, que hace un reportaje extenso con Hitchcock y a partir de eso escribe el libro que se llama El cine según Hitchcock, y hablan justamente de Psicosis, de la identificación con del espectador con Marion Crane, que es la protagonista, o por lo menos la protagonista de la primera mitad de la película, siendo que Marion roba dinero y escapa. O sea, hace algo que en realidad la mayoría de nosotros no hace, quiero pensar, no estamos ahí robando, y que eventualmente quizás no haría, incluso aunque tuviera la tentación, la posibilidad, sin embargo lo hace. Y el espectador un poco la acompaña, la avala en eso. Entonces Hitchcock le dice, bueno, primero es que le roba a un tipo que es básicamente, perdón, un hijo de puta. O sea, un soberbio, un engreído, un prepotente, digamos, ¿no? Que es un tipo que va a la inmobiliaria donde ella trabaja. Y segundo, que su motivación es noble, que es que ella quiere de una vez por todas tener un hogar, una casa. Ella está con una pareja, la película empieza así, está con una pareja, se ve en un hotel de alojamiento, no tienen un sitio donde estar y ella quiere tener ese lugar. Curiosamente o paradójicamente trabaja en inmobiliaria, ¿no? Un lugar en donde facilitan casas. Entonces, cuando le roba a este hombre, le roba a alguien que yo ya condené, porque el director se encargó de condenarlo, y además lo roba con una motivación que yo entendí y comparto. Entonces, puedo seguir, por lo menos en el mundo audiovisual, a este personaje y querer que al personaje le vaya bien, aunque haya cometido un acto moralmente reprochable desde mis valores fuera de la película. Entonces, la identificación tiene que ver con prestarle al personaje durante el tiempo que dura la película mi confianza en que su motivación es válida, ¿no? Entonces, por ahí va un poco más la motivación, la identificación, perdón. Cuando yo instalo entonces el argumento central de una película, tengo que instalar estos dos elementos fundamentales: el interrogante dramático y la necesidad emocional. Son dos cosas que necesito establecer cuando establezco el seteo general del argumento de la película, es decir, en los primeros 20-25 minutos. Ahí yo empiezo a conocer a mi personaje, tengo toda una primera instancia que llamamos mundo ordinario o estado inalterado, ¿no? o la habitualidad, la cotidianidad del personaje, en donde lo voy conociendo en sus diferentes aspectos. O sea, un personaje básicamente le podemos poner como 3 o 4 esferas básicas, que son lo laboral, lo familiar, lo personal y lo privado. Propongo esas 4 esferas para manejarlo. ¿Qué significa? Lo laboral, es decir, cualquiera de nosotros, y un personaje también, no se comporta de la misma manera en los diferentes ámbitos en donde está. No se comporta, no actúa, no habla, no se mueve, no tiene el mismo lenguaje corporal en los diferentes ámbitos. En el trabajo es de una manera, con su familia de origen, digo, ¿no? La familia de raíz es otra, con sus vínculos personales, amigos y pareja, tiene otro comportamiento, y en privado, digamos, resumo en, no hay nadie mirando, es solo él, privado, tampoco tiene las mismas sensaciones, la misma corporalidad, el mismo lenguaje. Entonces, está bueno pensar en el personaje en las diferentes esferas. Eso más o menos está planteado en los primeros minutos de una película. Yo veo al personaje en sus diferentes esferas, lo voy comprendiendo y voy también entendiendo a veces cierta contradicción. No se comporta igual acá que acá. Evidentemente hay una distancia entre uno y otro y eso va a generar cierto conflicto. Empiezo a conocer al personaje en profundidad.
si un personaje se comporta igual en todos los ámbitos, es un personaje más bien plano. Si un personaje tiene contradicciones entre dos ámbitos, empieza a ser un personaje un poco más rico. No es que uno esté bien y otro esté mal, depende de la película que estoy contando. Si cuento Forrest Gump es igual en todos los ámbitos. Pero ese es el chiste de Forrest Gump. Forrest Gump no tiene, es pura línea recta, ¿no? O sea, Forrest Gump, pero esa es su característica. Él es así siempre, habla igual, siente igual, dice las cosas de la igual manera, y eso es lo que va modificando y va rompiendo las defensas de los otros personajes. Porque Forrest es puro. ¿Vieron Forrest Gump, no? Digo, la película Tom Hanks, ¿no? Digo porque es un caso especial, es un caso donde el personaje no se modifica tanto, sino que el personaje se mantiene y modifica el resto de los personajes, ¿no? Digamos, instalo esa cotidianidad, ese mundo, y a medida que voy instalando eso, bueno, va a aparecer desde el punto de vista dramático lo que llamamos alteración o el detonante, es decir, algo que rompe un poco con ese mundo habitual y instala en el personaje la necesidad de resolver un conflicto, ¿no? Eso es lo que necesito setear en los primeros minutos. Una vez que ese conflicto se instala, se va a instalar el interrogante dramático y a su vez se va a instalar la necesidad emocional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Volver al futuro, que calculo que es una película que vieron todos, ¿no? Volver al futuro, Marty McFly, el personaje que hace Michael J. Fox, tiene un mentor, una especie de científico loco, que ha inventado una máquina del tiempo montada sobre un auto, sobre un DeLorean, y la está probando, ¿no? Está probando esa máquina del tiempo por error, porque lo persiguen. Marty McFly tiene que subirse a ese auto para escapar. En ese escape activa la máquina y termina en el pasado. ¿Qué pasa? No se llevó el combustible necesario para volver, entonces su conflicto es si podrá volver al futuro. Ese es el interrogante dramático. La película plantea esa pregunta. ¿Logrará Marty McFly volver al futuro? O sea, volver al tiempo donde él vive y existe. Ese es el interrogante dramático, que tiene que ser muy claro en una película narrativa. Muy claro. Es esto, la pregunta es esta. ¿Logrará el personaje hacer tal cosa? ¿Logrará el detective encontrar al culpable del asesinato? ¿Logrará el chico conquistar a la chica de la que se enamoró? Lo que fuera que sea, la pregunta tiene que ser clara, tiene que ser contundente y bien planteada. Pero al mismo tiempo se plantea la necesidad emocional. Eso no es algo que el personaje sepa, eso es algo que el autor sabe. El personaje no conoce su necesidad emocional. Y acá está un poco el truco, si queremos, ¿no? La necesidad emocional es ¿por qué en realidad, por qué este personaje necesita atravesar esta aventura? ¿Qué es lo que va a modificar él al atravesar esta aventura? Que él todavía no sabe que necesita modificar, pero lo va a modificar gracias a atravesar esta aventura. Sigamos con Volver al Futuro. A ver si recuerdan. Básicamente, el personaje de Marty McFly en toda esta primera parte, lo que plantea, lo que nosotros vemos, es un adolescente que está avergonzado de su familia. No quiere ser como su padre, ni como su madre, eventualmente, ¿no? Es decir, él no quiere ser un McFly, porque considera que su padre es un fracasado, un perdedor, y su madre es una borracha, que es básicamente lo que presenta la película. Además tiene la ilusión de ser músico de rock, ¿no? Él audiciona en una banda al comienzo de la película, en la escuela, y fracasa, ni siquiera lo toman, ¿no? Empieza a tocar y lo cancelan. Es decir, que el personaje lo que quiere es, digamos, salirse de esa especie de condena de ser un McFly. Obviamente que no, la película no trata, la trama no es sobre esto. Pero fíjense, si yo tengo que pensar una película sobre un viaje al pasado, sobre un viaje, ¿no? Una máquina del tiempo, puedo hacer que mi personaje vaya a cualquier momento histórico, digamos, ¿no? Puede ir al Titanic y salvar a todos del naufragio, puede ir a, no sé,
matar a Hitler, eso lo que se nos ocurra. Sin embargo, en esta película, los autores hacen que Marty McFly viaje a un momento muy particular, que es el momento en que sus padres se conocen y se unen, y de alguna manera ese mito fundacional familiar es lo que hace que luego él exista. ¿Me siguen ahí? O sea, el personaje de Marty McFly va al momento en el cual, de alguna manera, él es gestado. No por el acto sexual en sí, pero sino porque sus padres se conocen en ese baile, que es un poco el mito familiar del cual se habla, y él va a ese momento. ¿Y qué hace en ese momento? Toma el lugar del padre. Por accidente, hace que, el padre estaba espiando a la madre desde un árbol, se cae, él lo salva, pero al salvarlo recibe el choque del auto, se desmaya y él es el que toma el lugar del padre. Entonces la madre, en lugar de enamorarse del padre, se enamora de él, o medio que se obnubila, no es que se enamora, ¿no? ¿Recuerdan todo esto en la película? Ok, porque uno recuerda que se cuelga del cable, que no, que ata las cosas, vuelve al futuro, pero lo que se está contando es otra cosa. ¿Qué pasa? Fíjense, alguien que tiene que aceptar a sus padres, que tiene que, aceptar o reconfigurar, se lo manda al momento en el que esos padres se conocieron. De manera tal que básicamente, acá hago un salto psicológico, va a ilustrar y a resolver lo que Freud llamaba el complejo de Edipo. Vieron que el complejo de Edipo es el momento en el que el hijo mata simbólicamente al padre, o que pretende alejar al padre de la madre para sustituirlo, porque todavía está en comunión con la madre. Y luego, si resuelve eso, pone a cada uno en su lugar, corta el vínculo simbiótico con la madre y ubica al padre en el lugar de límite y de referencia masculina. Eso es lo que hace Marty McFly. O sea, tiene una especie de romance con su madre, se ve como, tentado a eso, se corre, coloca al padre de vuelta en su lugar y reconfigura el mito fundacional de la familia. Y después de eso vuelve al futuro. Porque claro, si no hace eso tampoco va a existir, ¿no? Ese también es el chiste. Pero se entiende, la necesidad emocional de Marty, que él no sabía, es reconfigurar las funciones de sus progenitores. Es como reconciliarse con la figura de sus padres. Volver a darles un valor a ellos. Para eso es que atraviesa la aventura. Atraviesa la aventura para poder entender el valor de cada uno de sus progenitores y colocarlos de vuelta en ese lugar. ¿Se ve? Entonces, interrogante dramático es la trama. Necesidad emocional es el personaje. La necesidad emocional no tiene que ser consciente. El personaje no tiene que saber que necesita esto. El personaje cree que quiere una cosa y descubre poco a poco, a lo largo de la película, que necesita otra, que no sabía que quería. Esto es como, para mí, clave. O sea, entender que hay una necesidad emocional en el personaje y que eso lo va a llevar, a partir de la aventura, a entender algo y a modificar su visión del mundo. Es decir, el personaje vive en una zona de confort, tiene ciertos valores, tiene cierta psicología, potencialidades y debilidades. La zona de confort es este momento inicial en donde vemos al personaje. Zona de confort no me refiero a que el personaje está en un sofá tirado mirando televisión, ¿no? Zona de confort incluso puede ser un conflicto, o sea, puede estar en conflicto. Es decir, conocerán seguramente personas a su alrededor que viven quejándose del trabajo que tienen. O sea, no, bueno, trabajo todo el día, no tengo tiempo, mi jefe me explota, pero hay algo que perpetúan en ese rol. O sea, hay algo de vivir apurados y de vivir teniendo que responder a otro, que en algún momento, de alguna manera, es su zona de confort. Se mueven ahí, se mueven bien. No es que estén felices, se mueven bien, conocen ese mundo, por más que esté en conflicto. Hay otra gente que vive mucho más
equilibrada y es su zona de confort. Ese es el momento inicial de cualquier película, la zona de confort. El personaje tiene ciertos valores del mundo de determinada manera, jerarquiza determinadas cosas y responde a una psicología. Todo esto es lo que de alguna manera se va a modificar, porque yo sostengo, todo film es la oportunidad que tiene un personaje de conocerse a sí mismo y modificar esa visión del mundo. Hay algo en el personaje que está equivocado en la manera que tiene de ver el mundo. Él no lo sabe, pero está equivocado. Y la película se lo va a hacer ver. La aventura que atraviesa el personaje le va a hacer ver que lo que pensaba del mundo, que los valores que sostenía, no eran los correctos. Por lo menos no los correctos para él. No eran los correctos, no lo representaban genuinamente. No quiere decir que los valores que represente sean buenos. Porque, por ejemplo, otra película, Seven, Pecados Capitales, de David Fincher, ¿no? Uno de los personajes centrales, que es el que hace Brad Pitt, el detective Mills, ¿qué pasa? Al final de la película, voy a contar el final, pero supongo que ya la vieron todos, tiene como 30 años la película. Al final de la película, el personaje está atrapado entre la pulsión de venganza por el asesinato de su mujer, de este monstruo inhumano que tiene ahí como asesino, o, digamos, el hacer lo correcto, que es no matarlo, apresarlo, llevarlo a juicio y que pague su condena. El personaje puede de esa manera desanudar algo que él tiene, que es esa ira que el asesino le reconoce, ¿no? O sea, tiene la oportunidad de modificar un valor, una característica, y mejorar eso. Y sin embargo, no lo hace. O sea, en ese caso, su transformación no es positiva, es negativa. Es decir, el cambio de valores no tiene que ser de un valor negativo a un valor positivo, puede ser al revés, ¿no? Pero lo que sí intentamos en una película es que exista ese cambio de valores. Y ese cambio de valores es encontrar la necesidad emocional, sea que esa necesidad no sea del todo buena, no, fuera de la película, ¿no? Que yo la juzgue como algo malo. Hasta acá, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque veo algo en el chat, pero no estoy seguro de qué es. ¿Alguien quiere? Hay un comentario de Pamela que dice, ¿y si es un biopic sobre Hitler? Cuando estaba hablando de el objetivo de lograr identificación. Sí, ¿Qué pasaría en un caso hipotético? muy interesante sería que alguien aborde una biopic de Hitler sin juzgarlo de antemano. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque es un tipo que mató a 6 millones de personas. Es muy difícil. Y por eso creo que no lo han hecho, ¿no? Es mucho más fácil demonizarlo. Pero es interesante, es interesante. O sea, ¿desde dónde se construyó semejante monstruo? ¿Desde dónde? Y no desde el abandono materno, ¿viste? No iría yo a eso. O sea, no sé, la verdad es que no lo sé. O sea, pero sí que sería interesante poder entender, poder como decodificar, arriesgar una hipótesis que quizás no es la verdadera, arriesgar una hipótesis, ¿no? Ha habido biopics sobre grandes personajes. De hecho, bueno, Citizen Kane es eso, ¿no? No es una biopic real, pero es una biopic ficticia sobre un personaje, basada en un personaje real, que era William Randolph Hearst, era un magnate de los medios. Bueno, Orson Welles toma rasgos de Randolph Hearst y hace Charles Foster Kane, ¿no? Y también propone una hipótesis sobre ese personaje, sobre el vacío que ese personaje estaba tratando de llenar con el poder y con el dinero. Entonces, siempre hay una hipótesis sobre el personaje. Siempre hay una hipótesis. Y esa hipótesis tiene que ver con, bueno, ¿cuál es su necesidad emocional? Y logrará el personaje, digamos, darle causa a esa necesidad emocional o va a quedar atrapado en sus propios mecanismos, ¿no? Entonces, de eso se trata la construcción en principio de un personaje. Ujú. ¿Alguien más? Había Sí. hay otra pregunta ahora que dice, ¿es indispensable la identificación a la hora de hacer un villano? Sí, para mí es indispensable, porque si no hay identificación hay distancia. Hay distancia, o sea, que ojo, puede ser parte de lo que uno busca, pero vamos a tener una película más fría. Es decir, pienso en los Cohen, ¿no? Pienso en No Country for Old Men. No hay manera de entrar en el personaje de Bardem. Está bien,
no es el protagonista, entonces tengo como cierta licencia ahí. Pero es un personaje importante. No lo puedo decodificar, no sé por qué. Es una persona como que la tengo apartada. Justamente porque no encuentro la motivación, porque no me identifico. Entonces me puede atraer intelectualmente, estéticamente, me puede atraer filosóficamente, pero no emocionalmente. No entiendo, no llego, no me identifico. Pero son todas posibilidades. Yo tengo que saber qué quiero y lograrlo. O sea, si no quiero que mi espectador se identifique, bueno, lograré tomar la distancia suficiente de mi personaje para que el espectador no se identifique. O sea, quiero eso. Ojo que es difícil, ¿eh? Es difícil. Porque el espectador, si sigue a alguien, tiende a identificarse. O sea, hay gestos, hay humanidad en ese personaje, entonces tiende a identificarse con ese personaje. Es difícil no hacerlo. Entonces, más bien, hay que usarlo a favor. ¿Algo más? O... No, hay un comentario, hay un comentario sobre el cortometraje de animación Bestia, que fue el representante a los Oscar de Ah, no, año, donde presentan a una mujer muy solitaria que tiene un perro y lo alimenta y hace con mucha actividad, y para al final del corto descubrir que es una torturadora, todo ambientado en dictadura. tremendo, tremendo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ese es un juego un poco con identificación. Mm. Es un juego, o sea, ese corto yo no lo vi, pero me encantaría verlo. Justamente juega con esta idea de si yo veo un personaje, lo entiendo, lo comprendo, me identifico, le otorgo mi confianza. Y de repente el personaje, no me había dicho nada, era torturador. Y ahí el shock entre yo haberle prestado mi confianza y mi identificación y sentir que lo que hace moralmente jamás de hecho, estoy en la vereda opuesta a ese es el shock, ese es el golpe de efecto del corto, eso es lo que buscaba el corto, evidentemente, y seguramente lo ha logrado, ¿no? Entonces, me parece que es un juego inteligente con la identificación. Ujú. Hay una última pregunta sobre identificación. Dice, si la identificación siempre es con la humanidad del personaje. Con la emocionalidad, diría yo, con la emocionalidad, con el aspecto emocional, digamos, que puedo reconocer. Que sí, probablemente tendrá que ver con cierta, digamos, idea de humanidad, por más allá que el personaje no sea humano, ¿no? Pero sí, sí. Me interesa entonces la identificación, pero sobre todo la necesidad emocional, que se entienda la idea de que un film establece un interrogante dramático que es lo que me permite a mí seguir la trama de la película, los acontecimientos. O sea, ¿logrará mi personaje encontrar el tesoro? Ese es el interrogante dramático, que tiene que estar bien establecido, ¿eh? Porque si no, se cae todo el argumento. Pero también, al mismo tiempo, instala mucho más sutilmente, no tan explícito, y ya de manera inconsciente en el personaje, su necesidad emocional, que es básico, que es lo que en realidad motoriza todo. O sea, ¿por qué yo quiero que mi personaje vaya al pasado? Porque quiero que se reconcilie con la figura de sus padres. Por eso quiero. Digamos, no solo por la aventura que va a tener, sino porque quiero eso. Entonces, una manera de entender esta necesidad emocional o de decodificar esta necesidad emocional es este concepto de la estratificación de las creencias o los supuestos de vida. ¿Qué quiero decir? Cada personaje tiene una manera de procesar el mundo, una convicción sobre lo que el mundo es y actúa a partir de esa convicción. O sea, sus acciones tienen que ver con que está convencido de que el mundo es de determinada manera. Esto es lo que se va a poner en juego luego en la trama. El personaje va a terminar modificando este supuesto de vida. Recuerdo otra película, no sé si alguno la vio porque quizás no es tan conocida, que se llama Un plan simple, una película de Sam Raimi, en donde el protagonista es un personaje, un contador en un pueblito pequeño, está casado, su mujer está esperando un hijo, y es un tipo totalmente adaptado a lo social, es como el canon del buen vecino, ¿no? Es un tipo correcto, generoso cuando tiene que serlo, justo cuando tiene que serlo, con cierta cultura, digamos, irreprochable en un punto, ¿no? Un tipo medio
que uno reconoce como buena persona. ¿Qué pasa? Ese tipo, junto con su hermano y otro más, encuentran un bolso con 4 millones y pico de dólares. Y ahí dicen, ¿qué hacemos? Bueno, no sabemos de quién es, nos lo vamos a quedar. Evidentemente esa decisión les va a traer conflictos. Entonces, a partir de querer quedarse con ese dinero, empiezan a cometer una serie de asesinatos, tapando uno detrás del otro para, digamos, salirse con la suya. Y eso va mostrando que el personaje que yo creía que era tan correcto no lo es tanto. Frente a un estímulo, frente a una situación, el personaje muestra su verdadera cara. En este caso, una cara negativa, ¿no? Cuando, bueno, habitualmente las películas lo que cuentan es que el personaje va a tratar de sacar o de mostrar o de evidenciar su cara positiva, pero no tiene por qué ser así. De vuelta, puede ser de un valor a otro. Pero claramente el personaje estaba seteado de una manera y la trama, la película, las peripecias, la aventura lo llevó a otra cosa. Entonces, el supuesto de vida hay que tratar de poder resumirlo en una oración, hay que tratar de poder como sistematizarlo. Por ejemplo, esto es como lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? Cada personaje se mueve entonces a partir de un supuesto de vida arraigado en el inconsciente. Eso genera un deseo falso, o sea, un objetivo falso y un mecanismo de defensa que va a sostener ese deseo. Ahora lo vamos a ir ampliando todo esto, pero para que quede. En el fondo de eso se esconde un temor profundo que va a tener que ser comprendido y superado para destrabar ese supuesto y encontrar la necesidad real. Ahí vamos, esto queda como, sé que es medio abstracto, pero ahora lo vamos a bajar a lo concreto. Por ejemplo, si mi supuesto de vida, si yo creo que la vida es lucha, es competencia, es imponerse, en realidad eso esconde un temor a expresar una vulnerabilidad. Estos son hipótesis, no es que tenga que ser así. Lo muestro como hipótesis. Alguien que, digamos, su idea es, no, la vida hay que luchar, hay que imponerse, hay que competir, probablemente esté tapando la vulnerabilidad. Entonces, tal vez lo correcto sea llevar a ese personaje a mostrar, a expresar esa vulnerabilidad que no se anima a expresar. Todo es una hipótesis, no es una fórmula. No es que tengo que hacer esto. Simplemente para que se entienda cómo funciona el supuesto de vida y el temor que oculta ese supuesto de vida. Si, por ejemplo, el supuesto de vida es la vida es aprendizaje, constante, múltiples opciones, el temor es a elegir, a hacer síntesis, a cerrar. Y ojo, no quiere decir que la vida no sea aprendizaje. Lo que digo cuando hablo de supuesto de vida o de mecanismo regresivo es que el personaje solo piensa que esta es la única manera de comportarse. Es decir, cuando un personaje, por ejemplo, en una comedia romántica, ¿no? Que son esquemas muy claros, la chica ordenadita, ¿no? Como todo programado, todo previsto, detallada, modesta, como sobreadaptada, planifica su vida, quiere se va a casar con un novio que también es contador y que es, no sé, ¿no? ¿Qué pasa? Sabemos nosotros que le va a aparecer a esa chica un muchacho que es todo lo contrario, que es espontáneo, que improvisa, que no se compromete, que, digamos, valora más la libertad y la imprevisibilidad que el orden. ¿Por qué? Porque esa chica necesita eso. ¿Se entiende? Es decir, ella está aferrada a un supuesto de vida, que es la vida es un orden, la vida es como tener todo planificado, y lo que está, digamos, eso lo que está enmascarando es el temor a que las cosas se le salgan de control, a no tener la posibilidad. Bueno, lo que tiene que aprender, su necesidad emocional, es a soltar ese control. ¿Se entiende lo que digo? Esto que en el esquema de una comedia romántica es como básico, es 2 más 2, porque de ahí se construye una comedia romántica, pasa en todas las películas. Todas las películas tienen un personaje con un supuesto de vida que lo tiene aferrado a una manera de comportarse y aparece una aventura que lo va a sacar de esa manera de comportarse y lo va a llevar a otro lugar, bueno o malo, a otro lugar, donde va a aparecer la verdadera necesidad emocional, que es genuinamente lo que lo representa. Si, por ejemplo, y esto sigo con hipótesis, no con obligaciones, ¿no? Si el supuesto de vida es la vida de sentimientos, la conducta será temor a exponerse, a salir del ámbito de lo conocido. Porque, digo, bueno,
si yo solo me siento cómodo en donde me quieren. Entonces no voy a salir a otro lugar donde probablemente no me quieran. Entonces me quedo encerrado en lo que yo considero que es confort, es sentimientos. Si la vida es trabajo, no hay lugar para el placer, para el disfrute. Si mi supuesto es la vida es complementación, hay temor a la soledad. O sea, si yo dependo siempre de estar con otro y con otro y con otro, quizás lo que escondo es el deseo, el temor a la soledad. Y quedo atrapado en el deseo de agradar a otro, en la dependencia afectiva del otro. Si considero que la vida es una lucha de poder, hay temor a confiar, a entregarse, ¿no? A soltar esa necesidad. Bueno, digo, no quiero abrumarlos con todos los supuestos de vida, pero para que se entienda el concepto. Ahora, eh, veamos estos 6 puntos, repasemos estos 6 puntos para definir un personaje. Patricio, Sí, una pregunta que pregunta. dejó Flora ligado al tema que estaba hablando recién. Dale. Dice, ¿la necesidad del personaje siempre se asocia con un temor? Sí, sí. La ansiedad se asocia con un temor, exactamente. Está bien la observación y es así. En el fondo es un temor, sí. Entonces, hay un supuesto de vida y hay un temor que esconde ese supuesto de vida. Y hay un mecanismo de defensa que lo que hace es perpetuar ese supuesto de vida, esconder el temor. Es decir, la persona que es ordenada, prolija, previsible y controladora, esconde el temor del descontrol, de la improvisación, de que las cosas no se pueden encasillar. Entonces, su mecanismo de defensa es tener cada vez más control, es el TOC, ¿no? O sea, es como tener todo, es tener la agenda perfectamente diagramada. Ese es su mecanismo de defensa, es controlar todo. Porque el supuesto de vida instalado, falso, supuesto de vida es falso, esto es lo que nos sirve, el temor es lo que hay que desanudar. El mecanismo de defensa perpetúa el supuesto de vida. O sea, uno se comporta de la manera en que, digamos, ilustra ese supuesto de vida. Se comporta para eso, digamos, ¿no? O sea, pensémoslo también nosotros, ¿no? Pensemos también nosotros, bueno, ¿cuál es mi mecanismo de defensa? Bueno, la gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, ¿qué es lo que está tapando con eso? O sea, o la gente que no se compromete afectivamente. Bueno, va de acá para allá, pero viste, como no, nunca se compromete, nunca sabe si está, si no está. ¿Por qué? Digamos, porque hay un temor que hay que desanudar. Por lo menos pensémoslo así para entender un personaje, para construirlo. Eso, sí, perdón. Hay otra pregunta, pero no la escribieron. Dale. John dice si puedes realizar una pregunta. Mm, dale, Hola, sí, ¿sí? ¿Me escuchan? sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, la pregunta es en cuanto a, a estos supuestos de vida. ¿Existen como, hay una lista en algún No, lado donde se puede encontrar esta lista o es algo no. que tú armaste? Algo que yo armé, pero si entendés el concepto, podés hacer la lista vos, digamos. Ah, Incluso si observás a tu alrededor, digamos, ¿no? O sea, sí, es como, sí, no porque sé, lo encontré. porque por ahí, viste, tenés tu madre, tu hermana, viste, tu tía, tu vecina, tu prima, tu novia, tu pareja, no sé qué, y reconoces cuál es, viste, que en general uno de afuera lo ve muy claro. O sea, ¿no? Vivís quejándote de que querés dejar el trabajo, ¿por qué no lo dejas? Está Sí, bien, te decía digamos, porque cuando dabas los ejemplos hice lo mismo, asocié como a personas que conocía y que me así los, interesaron. así los pensé yo también, ¿eh? O sea, que Mm, es un poco lo que uno tiene que hacer. O sea, extraer de la persona, digamos, observada, la esencia, no las circunstancias. Ahora ya no me importa que yo lo saqué de alguien que es médico. En mi película puede ser un aviador, no importa. Yo lo que tomé es la esencia de ese mecanismo psicológico que está trabando a mi personaje, ¿no? Entonces, como después puede ser cualquier cosa, las circunstancias las invento yo, pero, digamos, de la observación puedo sacar esto. Entonces, ese mecanismo de defensa que no hace más que perpetuar el supuesto de vida, trae un deseo consciente. Volvemos a la comedia romántica. Ella quiere casarse por iglesia con tal ritual, con tal muchacho que conoció hace 10 años y que es su novio desde la adolescencia. O sea, el deseo consciente siempre está equivocado. El deseo consciente contrasta
contra la necesidad real, que es lo que la película le va a mostrar. La película, la aventura que la película le propone, le va a mostrar que verdaderamente necesita otra cosa que no es lo que ella creía. Si ella logra salir de ese supuesto de vida, desanudar ese temor, aparece la necesidad real. Entonces, en un recorrido emocional positivo, el personaje encuentra esa necesidad real y la pone de manifiesto. Y deja atrás, desanuda ese temor. Eso hace que cambie de valores. O sea, cambia de ese valor de ser, digamos, arraigada a lo que controla, a soltar y que la vida digamos, me llene de alguna manera, ¿no? O sea, sería eso. Digamos, quiero explicar en algunos casos concretos cómo funciona esto en algunas películas que espero que hayan visto, si no se las voy a contar un poco brevemente, pero para tener una noción, ¿no? Hago un par de estas y después salimos a preguntas porque quedo con poco tiempo de exposición. No sé si vieron esta película Little Miss Sunshine, muy linda película, una película independiente norteamericana de hace varios años, en donde la premisa es esta chiquita que aparece en el afiche, que está ahí con la remerita roja, la vincha, gana la posibilidad de participar en un concurso que se llama Little Miss Sunshine, ¿no? Que es un concurso de talentos para niños y niñas. Ella sueña con ir a ese concurso. Entonces, esta familia, que es una familia, como se dice, disfuncional, ¿no? Porque prácticamente no tienen diálogo entre ellos, no se hablan. El padre está obsesionado con vender un bestseller de autoayuda. El hijo no les habla desde hace varios meses a ninguno, está en voto de silencio, quiere ser piloto profesional, aviador profesional de pruebas. El tío acaba de tener un intento de suicidio por un desamor de una pareja gay. El abuelo es cocainómano y le está enseñando una coreografía a la nieta. Básicamente la familia es como es un desastre. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que llevar a esa chica hasta el concurso de talentos, en esa camioneta desvencijada. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya la premisa es, van camino a un lugar en donde un grupo de gente dice si sos bueno o no. Un grupo de gente te juzga o te descarta, digamos, te confirma o no tu identidad. O sea, van camino a un lugar en donde la mirada del otro es capaz de decir si merece la pena tu conducta o no. O sea, fíjense que ya la premisa instala un tema potente, que es, estoy dependiendo de la mirada del otro. O sea, hay algo que yo me someto al juicio constante de la mirada del otro, al éxito, ¿no? A la idea de reconocimiento de afuera. Ese es el tema central de la película, ¿no? La excusa narrativa, pero también es el tema central de la película. Entonces, fíjense, si descomponemos estos elementos que teníamos antes, ¿no? En esta película, el supuesto de vida es, la vida es protagonismo, es autoafirmación, es imagen. Para todos los personajes, para el padre que quiere vender el bestseller, para el chico que quiere ser aviador, para la chica que quiere ganar el concurso de talentos o figurar ahí, para el tío que quiere ser reconocido como el experto en Proust, todos tienen ese mismo supuesto de vida. ¿Qué pasa? El temor que esconde esa perder identidad. Si nadie me dice que soy bueno, no existo. No tengo identidad. El miedo es a no ser tan bueno como se cree. El mecanismo de defensa, por el contrario, es el orgullo, la soberbia, el autoengaño, la imagen distorsionada de sí mismo. El deseo consciente, entonces, es el brillo, el reconocimiento, el éxito. La necesidad real que van a descubrir es poder prescindir de la validación del otro. El cambio de valores, entonces, es de proyectar la propia identidad en la mirada del otro a liberarse de la necesidad de éxito. ¿Se entiende? Estos son los componentes de este armado del personaje, que en esta película es un multiprotagonista, pero todos con la misma dirección. Pero veamos, por ejemplo, otra película. No sé si la vieron, Whiplash, también una película bastante conocida, independiente. Básicamente es la película de este chico que es baterista, o que mejor dicho es aspirante a ser baterista en una escuela tipo Berklee College, una escuela de música, donde encuentra un mentor, un maestro, un director de ensamble,
que es extremadamente rígido, ¿no? Pero, a su vez, claro, con ese perfeccionismo se supone que saca a sus alumnos perfectos, como máquinas de tocar, ¿no? Entonces, un poco es él tratando de contemplar la posibilidad de que el maestro lo apruebe y el maestro desaprobándolo constantemente. Entonces, su puesto de vida. La vida es rendir examen constantemente. Yo tengo que ponerme a prueba. Es la única manera. Me pongo a prueba. Y el pibe se sangra las manos con tal de poder rendir ese examen. El temor es a no ser aprobado. El mecanismo de defensa que perpetúa ese supuesto de vida es el esfuerzo, la concentración, el sufrimiento. Si yo me esfuerzo más, si yo sufro más, si yo, digamos, tengo más disciplina, lo voy a lograr, ¿no? El deseo consciente entonces es la excelencia. Mientras que la necesidad real es encontrar su propio tempo. ¿Qué significa? Hay un momento en la película, quizás si la vieron se lo recuerdan, donde el maestro le dice que no está tocando al tempo que él está marcando. Él marca un tempo es el ritmo, la cadencia del tema, él marca un tempo y el pibe intenta tocar y el maestro ¡pum!, lo cachetea, no es mi tiempo, tac, 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 lo cachetea, lo caga cachetazos realmente, perdón, pero porque el pibe nunca puede tocar al tempo que le marca el maestro. Lo que tiene que descubrir es que no tiene que tocar al tempo que le marca el maestro, tiene que encontrar su tempo, en todo el sentido de la palabra, tiene que encontrar su manera, no la manera del maestro. Nunca va a agradarle al maestro, siempre va a tener algo para reprocharle. No puedo yo, digamos, sostener mis condiciones dependiendo de la aprobación de un padre tirano. Nunca me va a aprobar. Ese es el juego dialéctico con el padre tirano. El padre tirano nunca me va a aprobar. Yo tengo que salir de ese juego dialéctico. Entonces, el pibe lo que tiene que encontrar es esa necesidad de encontrar su propio tempo. Entonces, el cambio de valores es de inseguro, dependiente de la aprobación de su maestro, a un intérprete confiado, eximido de rendir exámenes constantemente. ¿Se ve esto? Bien. Veamos, por ejemplo, una más, The Truman Show. También, películas viejas, porque espero que las hayan visto para no tener que... Pero básicamente Truman es un personaje que desde que nació está sometido a una gran puesta en escena, un gran simulacro, un mega reality show, en donde él es el objeto de observación. Todo el resto son actores, extras, está todo armado, nadie es quien dice ser, solo él, que es el único que no sabe que está en el medio de un programa de televisión y está siendo visto por millones de espectadores en todo el mundo. Poco a poco se va a ir dando cuenta de esta realidad, ¿no? Eso es un poco lo que sucede en la película. Entonces, para Truman la vida es simple, es unidimensional, no tiene secretos. Él considera que todo el mundo es quien dice ser. Digo, hasta ahora, hasta que empieza la película, no se cuestionó nunca eso. Temor, el temor a, quizás lo que esconde es un temor a preguntarse por esas cosas, a lo desconocido, a lo caótico, a lo que está fuera del alcance. El mecanismo de defensa es no cuestionar nada, confiar ciegamente en lo que ve y en lo que le dicen. Deseo consciente es que todo permanezca igual. La necesidad es ir más allá, abrir los ojos. Hay algo que lo empuja a abrir los ojos en este momento, ¿no? Es curioso porque la película, si recuerdan, se empieza como a activarse cuando él ve a alguien que le recuerda a su padre, siendo que su padre debería estar muerto porque murió en un accidente, según lo que le dicen. Entonces, hay algo que no le cierra. Y empieza a investigar. Ahí le agarra la necesidad de saber. Y empieza a investigar poco a poco. Y descubre la verdad. Pero en esos 20 y pico de años de vida que tuvo Truman, debe haber habido un montón de errores en la puesta en escena, de los cuales él no se hizo cargo. No, nunca los notó, nunca se cuestionó. O sea, nunca nos cuestionamos si estamos viviendo en el mismo loop día a día y habría otra cosa para hacer. O sea, un poco también la película nos interpela con eso. Vos vivís en una constante repetición y nunca te cuestionás si está bien, si es lo que querés, si es lo que no querés, si es lo que te satisface. Vivís y seguís, digamos, perpetuando un mecanismo. Hasta que, bueno, el personaje sale, ¿no? Entonces pasa de la resignación a la rebeldía. A ver si llegamos... Bueno, El Padrino, película canónica, ya, ¿no? Espero que hayan visto también todos. Básicamente, Michael Corleone es uno de los hijos de un capo mafia que frente al intento de asesinato de su padre
toma circunstancialmente el lugar del líder de la familia, eventualmente, pero finalmente termina entronizándose como ese nuevo padrino, ¿no? Eso es el recorrido del padrino. ¿Qué pasa? Para Michael Corleone, ¿no? Al Pacino, su supuesto de vida, lo que él, el mantra que él tiene en su cabeza es: yo soy independiente de mi familia, no tengo nada que ver. O sea, uno es independiente de esa familia. ¿Cuál es el temor? Reconocerse como un criminal, porque para él la familia es criminal. A él los quiere, los adora. Son su padre, su madre, su hermano, pero son criminales. Él no se maneja de esa manera. No quiere nada que ver con eso. Entonces, el mecanismo de defensa es mantener su independencia, vivir al margen de las actividades ilegales de esa familia. El deseo consciente es escapar del destino de ser un Corleone. Tiene una novia por fuera de lo italiano, ¿no? Que es judía, vive en otra ciudad. Su deseo es escapar de ser un Corleone. La necesidad real es asumir su origen y su función dentro del clan. Eso es a lo que la película lo va a llevar. Sea esto bueno o malo, quizás lo está condenando, quizás lo está condenando, pero es la necesidad para ese personaje. Él lo que necesita hacer es ocupar el lugar que tiene que ocupar. Después, y bueno, la vida me llevó a esto, hay que ver cómo lo transito. El cambio de valores va a ser de la indiferencia a la ingenuidad, la libertad de elegir, al compromiso, al liderazgo, a la aceptación del destino personal. ¿Se ve esto? Entonces, para cerrar un poco acá, propongo pensar un personaje a partir de cuál es su deseo consciente, qué temor esconde ese deseo consciente que en realidad no hace más que perpetuar mediante un mecanismo un supuesto de vida, y cuál es la necesidad emocional. Si yo logro hacer que el personaje pase del deseo consciente a la necesidad emocional, tengo un personaje que crece, que se transforma, que se modifica, que es lo que estoy buscando, un personaje complejo, que entienda, que se comprenda a sí mismo como no se podría haber comprendido si no hubiera sucedido lo que sucede en la trama. Por eso, repito lo que decía antes, toda película es la oportunidad que tiene un personaje de conocerse a sí mismo y de modificar esa visión del mundo. Cierro acá para abrir a preguntas que hayan quedado con el tiempito que tengo. Algo que haya... En el chat creo que había quedado una que era de será la posibilidad de que un personaje no tenga un supuesto de vida. Como posibilidades hay todas, porque también hay malas películas. O sea, posibilidades hay de todo. Yo creo que en una buena película, no, uno puede decodificar esto. O sea, es esencial, me parece, ¿no? Y considero que también que una película potente, una buena película, digamos, buena, no sé si es el mejor adjetivo, una película lograda, una película atractiva, es porque tiene personajes atractivos. O sea, como mucho más que una trama. Hay películas de trama que son atractivas, pero lo que me queda a mí son personajes, ¿no? O sea, son emociones, son transformaciones, son temas. Entonces, sí, considero que yo intentaría reconocer ese supuesto de vida. O sea, poder como verbalizar cada cosa. Me va a servir para después decidir qué acciones puede ejecutar ese personaje y qué no. Qué le conviene hacer y qué no. Porque esto es lo que está guiando el tema. O sea, claramente en Volver al Futuro, la necesidad de reconciliarse con los padres guía toda la trama. Es todo lo que sucede. O sea, le da sentido, le da coherencia a lo que está sucediendo. No es porque sí, no es arbitrario. Es porque necesito que el personaje se comprenda a sí mismo reconciliándose con sus padres. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aproveche que ahora es el momento. John, Yo, nuevamente. Hola, te hola. quisiera hacer una pregunta, pero tal vez que es un poco ya fuera del todo el tema, fuera del tema que hemos estado hablando, tal vez un poco más general como guionista. Ajá. Te lo voy a tratar de hacer rápido. Mira, pasa que a ti te he tratado de buscar ahora en redes y no te he encontrado. Entonces, Qué claro, raro. Mira siento que que soy bastante famoso. Soy bastante famoso, ¿eh? O te sea, da, no sé si te da buscaste como... bien o... No, no, perdón, en Instagram, directamente en Instagram. Ah, en Solo te he Instagram. visto por Bueno, rato.
Patricio J. Ya, Vega. tienes. Uf. Patricio J. Vega. Sí. Ya, mira, pasa que pensé que no lo tenías. Entonces, mi pregunta es como, ¿qué consejo das? Porque me presento, yo soy John, soy un guionista que está comenzando. Entonces, Ujú. he sido muy desordenado y lo que quiero es más que todo como un consejo que sería general acá para muchos que estamos comenzando, sobre cómo afrontar las críticas, cómo trabajar con las críticas en cuanto a tus trabajos, cómo sobrellevarlo, porque yo, por ejemplo, he pensado un poco tal vez de como guionista, llevar psicólogo por el hecho de que cuando tú trabajas en un guión igual te metes en el universo, tratas de pensar como el personaje, si tienes un personaje triste necesitas estar, yo necesito al menos sentirme con emociones tristes, entonces son cosas que tal vez trabajas tú y yo siento que eso se necesita tal vez llevar con un psicólogo para saber manejar esas cargas emocionales que se pueden dar. Entonces, Nunca viene mal un psicólogo. O sea, seas guionista o no, un psicólogo no viene mal. Me parece como que hay algo ahí que yo aconsejaría transitar la terapia algún tiempo. Tampoco quedarse ahí pegado, pero un tiempo sí. No, me parece que el guionista es un poco esquizofrénico, ¿viste? Tiene la posibilidad, la buena posibilidad de transitar distintas emociones, distintas personalidades, y eso está bueno, me parece que es por lo que uno escribe, me parece también, ¿no? Para poder transitar mundos que no transitaría de otra manera. Entonces, me parece que es parte atractiva de la profesión, del oficio. dale, gracias, gracias. De nada. Mira, dejó Javier, dejó una pregunta, no sé si la entiendo de todo, dice, cuando el personaje sabe o intuye esa necesidad emocional, pero existe una tensión interna entre esa necesidad que conoce con su forma de ser ya establecida. Perfecto, perfecto. Está bueno eso, pero eso llega hacia el final de la película. Totalmente. Está buenísimo esa observación, porque es verdad que en algún momento el personaje empieza a entender que lo que necesita no es lo que habitualmente él cree que necesitaba. Entonces está en una contradicción. ¿Qué hago? ¿Me quedo en mi zona de confort, que ya sé manejarme y hasta acá llegué? ¿O me arriesgo un poco más y voy a esto que es más desconocido, pero que intuyo más genuino, ¿no? Que es, de vuelta, digo, comedia romántica, como es lo típico, es en un momento chico y chica se separan porque hubo no sé, algo que sucedió y los dos se extrañan y ahí tienen que decidir, che, ¿qué hago? ¿No? Cuando Harry conoció a Sally, ¿qué hago? ¿La voy a buscar y le digo que la quiero o bueno, ya está, ya pasó, viste, bueno, listo, terminó? Y me quedo perpetuando mi donjuanismo por los siglos de los siglos. No, pum, me arriesgo. El tipo cambia su chip y dice, no, no, esta es mi necesidad. Me doy cuenta que la necesito a Sally. Voy. Sí, sí, pero es verdad que ahí en un momento chocan. Bueno, No, agradezco la escucha. En todo caso, si quieren, lo que les propongo, Diego, es si hubiera preguntas, después me las mandás ¿ya? y trato de evacuarlas. Les pido perdón que me tengo que ir, por eso lo digo, porque tengo que dar una clase en mi escuela. De paso el aviso, laboratorio de guión, en mi escuela, tengo que ir a dar una clase y me están esperando los alumnos. Entonces, pero gracias por la atención y espero haberles sido útil con esto. Nos Muchísimas, vemos. muchísimas gracias, Patricio. Bueno, estamos contactados siempre, así que Sí, alguien que tenga alguna pregunta, conoce los correos de la incubadora o puede escribir al tiro al chat, puede dejar su correo y nosotros lo ponemos en contacto. ¿Les parece? Muchísimas gracias a todos gracias quienes por todo. asistieron. Muchísimas gracias, Patricio. Quienes están participando de la incubadora, cumplan con sus plazos de entrega de escenas. Claro, claro, fundamental. Y quienes no, en 4 semanas más viene nuestra siguiente charla. Dale. Hasta luego. ¿Ya? Chao, Patricio, que esté muy bien. Chau. Muchas gracias a todos. Que tengan muy, muy buena tarde. Chao, Diego, gracias.